Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, al webinar programado para hoy martes 21 de abril. Les agradezco toda la puntualidad que están teniendo y eso nos entusiasma, nos compromete a dar lo mejor de nosotros para que ustedes puedan tener una experiencia productiva en esta sesión. Mi nombre es Yaved Contreras, soy parte del equipo del Fab Lab ESAN y estamos haciendo un esfuerzo de poder conectarnos todos los martes a las 5 de la tarde, trayéndoles temas que son de interés para ustedes y en especial en esta coyuntura. Estamos en este momento por iniciar un webinar programado para el día de hoy, cuyo tema es aplicaciones en Internet de las Cosas en el contexto de salud, ¿no? Para, digamos, ver cómo esta tecnología, las tecnologías de Internet de las Cosas nos pueden ayudar para afrontar, hacer frente a esta situación de pandemia. Para este tema puntualmente, hemos hecho la invitación a una empresa que está muy metida en el tema, que domina, digamos, ese tema con bastante facilidad, y se trata de Focus AIoT, para poder contarnos un poco de lo que se puede hacer y quizás comenzar un poco con qué es lo que se trata de estas tecnologías. Entonces, la empresa que está acompañándonos está siendo representada por su CEO, en este caso el ingeniero Denis Zárate. Denis Zárate es magíster y ingeniero colegiado. Él tiene mucha experiencia en estos temas. Ya lo van a ver prácticamente, digamos, en acción dentro de un instante, van a escuchar y me parece que su explicación es muy didáctica, por lo tanto también creo que todos vamos a aprender de su experiencia. Los invito a tomar nota de las dudas que vayan surgiendo y puedan ir compartiendo esas preguntas a través del chat. Y terminando la presentación de Denis, vamos a poder ir resolviendo una a una las consultas que vayan surgiendo, ¿no? Nuevamente quiero agradecer a todos por su participación de forma puntual. Un agradecimiento especial a Denis, quien gentilmente aceptó, inmediatamente fue convocado, se mostró totalmente presto a participar de esta sesión. Y también a todo su equipo que lo acompaña también en esta aventura de desarrollar aplicaciones utilizando estas tecnologías, ¿no? Entonces, Denis, si ya me estás copiando, estás, digamos, listo, no sé, para poder dar inicio. Hola, Javed, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, listo. Genial, entonces yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que pues, puedan comenzar ustedes, ¿no? Bueno, primero, pues agradecer a Javed por la invitación, a FabLab ESAN, a la Universidad de ESAN, por haberme invitado. Ya tenemos pues un contacto cercano con FabLab ESAN, con los desafíos que viene planteando a diferentes pues, agrupaciones, startups como nosotros. Y hoy, pues, bajo la coyuntura, nos estamos de pronto, estamos en un contexto digamos, muy amplio para poder innovar, para poder de pronto reinventarnos en muchos temas. Y una de las cosas que quisiera, pues, aquí ponerlo en exposición es sobre todo aplicaciones que vienen desarrollándose en el ámbito de Internet de las Cosas para el ámbito, para el sector de salud. Bueno, ya me ha presentado cualquier tipo de contacto, pues acá tiene mi QR. Esta herramienta finalmente nos ayuda a conectarnos a un mundo digital. Ahora se utiliza para múltiples servicios. Ya inclusive en China, pues utilizan el QR como de alguna forma una identidad única del ciudadano y que está detrás, de alguna forma muestra pues el estado de salud, la condición de salud, que digamos, toda la trazabilidad de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, tiene muchas prestaciones para un mundo digital, comercial, y también de la parte de salud. Pero como tal, yo quisiera ahondar sobre todo en la parte de lo que está sucediendo en el momento. ¿Cuál es la diferencia de este momento? Y tal vez
preguntar qué está sucediendo en nuestra economía y un poco comenzar por ese lado para luego ahondar, digamos, de paso a paso a aplicaciones que se están desarrollando y cómo estas tienen un impacto, ¿no? Si vemos históricamente una línea de tiempo aquí, desde el 2009 prácticamente el mundo, la economía mundial, se estaba, digamos, disgregado en productos y servicios, en tecnología, en servicios financieros, en consumos de productos para alimentos, retail, combustible, etc. Pero para el 2019, un gran porcentaje comenzó a crecer, digamos, exponencialmente, sobre todo en plataformas data-driven. Y me refiero a data-driven, finalmente, empresas 100% tecnológicas, que el core del negocio finalmente es los datos. Y es por eso que partimos que a empresas que de pronto su core fue la extracción, ya sea en materia prima, ya sea en tecnología inclusive, pero que ahora el propósito y principal activo son sus datos, ¿no? Como Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent. Entonces, veamos un poco bajo este esquema qué es lo que está sucediendo con nuestra economía. Pero ¿cuál es lo diferencial de este momento? Primero, entender claramente que el cliente es ahora digital. Por la coyuntura nos está forzando a convertirnos en un cliente digital, que este cliente tiene características que siempre está conectado, tiene un dispositivo smart, sea un smartphone, sea un gadget, demanda servicios digitales. Hoy por hoy utilizamos herramientas colaborativas digitales, como en el caso de, para poder hacer este webinar, por ejemplo, utilizamos una herramienta Zoom. Y la velocidad, obviamente, del cambio, por ejemplo, para alcanzar 100 millones de usuarios, en cada una de estos tipos de servicios, por ejemplo, en la telefonía fija, tuvo que pasar 75 años. En la telefonía móvil, 16 años. Para Internet, 7 años. WhatsApp, 3.5 años. Un juego como Pokémon Go, 25 días. Y otro, que es Call of Duty, 7 días para tener 100 millones de usuarios. ¿Esto qué nos dice? Nos dice claramente que las soluciones que se van creando, digamos, ya sea por startups, por empresas tecnológicas, digamos, no hay un límite de fronteras como para tener un enfoque, digamos, geográfico. Si en el caso nace aquí una idea de negocio y de pronto, pues esta puede ser consumida por otros países, por otros continentes. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es de que las soluciones hoy pues ya no tienen fronteras. Y veamos aquí, por ejemplo, un poco las tendencias, inclusive al día de hoy. Vemos que las mayores descargas están en redes sociales, digamos, aplicaciones como TikTok y otras. De la misma manera, ¿qué permite esto para que esto pueda suceder? Pues hay tecnologías que facilitan el despliegue de este tipo de soluciones, como el cloud computing y el edge computing. Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y blockchain. Y esto, pues finalmente, digamos, muestra un nuevo esquema de modelos de negocio, ya sea Airbnb, Uber o los diferentes startups que de pronto crecieron muy rápidamente y que ahora, frente a esta coyuntura, pues tendrán que reinventarse, porque si no se reinventan, pues quedarán ahí. Y de la misma manera, como les decía, si es que se necesita reinventar, ya están sucediendo este tipo de soluciones como entrega de alimentos a domicilio, ya sea por dron o por un carrito. Esto es en el caso de Colombia. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué nos está pasando esto en estos momentos? Yo creo que pues, somos una generación tremendamente afortunada, que tenemos tanta acumulación de tecnologías que sin duda alguna nos facilitan a crear nuevas soluciones. Y esto ha sido posible porque efectivamente, si ustedes ven del lado izquierdo, en una línea del tiempo, el costo de procesamiento, de almacenamiento, de transferencia de datos ha sido cada vez menor. Y esto apalanca y facilita al uso de estas nuevas tecnologías. Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, en general, todas estas. Pero si nosotros vemos en una línea de tiempo nuevamente, todas las revoluciones que han sucedido, pues han tenido cosas positivas, cosas ahí que se tenía que, digamos, evaluar, pensar cómo esto iba a impactar en nuestra sociedad.
Hoy estamos en una cuarta revolución industrial. Si bien es cierto, acá vemos en este gráfico ubicándonos en una cuarta revolución industrial, pero todavía algunas compañías o sectores están en ese proceso de transición. Y podríamos decir que pues, la medicina se encuentra entre la tercera y cuarta, básicamente en los procesos de atención sanitaria, atención médica, porque la medicina como ciencia está avanzando exponencialmente, porque ya vuelvo a recalcar que estas tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, te facilitan, por ejemplo, al proceso de crear una vacuna. Pero veamos un poco más allá de esto, ¿no? Entonces, esta crisis lo que está haciendo está obligando a dar un salto a lo digital, ya, y sobre todo a quienes se resistían. Pero veamos un contexto, por ejemplo. ¿Qué se ve aquí? Se ve aquí una foto donde hay personas que están esperando a que se haga digamos, esperando un tratamiento, un diagnóstico, una primera atención. Pero esta fotografía no solo sucede aquí en el Perú respecto a la atención médica, sucede en el mundo como tal. Y frente a un caos, pues, digamos, la infraestructura sanitaria no está preparada para poder atender esto. Y creemos que está mal eso. Yo creo que, yo desde mi punto de vista, creo que se debería poder extender este tipo de atenciones, usando sobre todo la tecnología. Y ahí es donde Internet de las Cosas puede ayudar a facilitar esta extensión de cuidado sanitario. Y planteamos qué sucede como problema, pues, digamos, bajo esta coyuntura, el número de enfermedades, temas infecciosos, por ejemplo, aumenta cada año. Estamos en un mundo globalizado y esto implica que las personas viajan cada vez más de un lugar a otro. Esto lo que permite es una rápida propagación de una infección. Y como resultado, ¿qué sucede? Es que pues, el 70% de los países del mundo todavía no está preparado por responder a una amenaza de este tipo. Es decir, que no tenemos una infraestructura del tipo de facilidad de atención. No tanto en infraestructura en términos de, digamos, del tamaño del hospital o de la clínica, sino hablamos en el proceso de atención. A eso me refiero. Justamente, si nuestra asistencia médica hoy y en el mundo sucede que es intermitente y episódica, ¿cuánta información no es visible todavía para el médico? Pues, pongámonos un ejemplo. Quiero pues hacerle una muestra de sangre, entonces tengo que agendar un día, tengo que ir a la clínica o al hospital, me toman una muestra de sangre y según ese tipo de muestra, pues toman un diagnóstico de lo que es, qué tipo de enfermedad o dolencia puedo tener. De lo mismo para hacer un electrocardiograma, lo mismo para tomar el peso, la medida. Entonces, siempre están siendo episodios intermitentes. Pero el comportamiento humano, yo creo que si tenemos la información o la capacidad de poder almacenar ese tipo de información, creo yo que finalmente podríamos tener un tipo de solución que acompañe al estado de salud de las personas. Y es por eso de que pues, nuestro tipo de reacción natural es frente a un evento, recién acudimos a un médico, frente a algún tipo ya de enfermedad crónica, pues acudimos al médico y no estamos monitoreándonos nuestro estado de salud o que por lo menos que nos permita algún tipo de solución, monitorear en el día a día para prevenir, por ejemplo, antes de que suceda algún deceso o algún evento crítico, podamos ahí, no solo nosotros, sino nuestros médicos, podemos atender de forma temprana. Y de la misma manera, si es que ocurriese una pandemia, ¿no? Para poder detectar a tiempo. Entonces, si cambiamos de paradigma y nos basamos en que los tipos de atención pueden no solo ser intermitentes o episódicos de días, sino en minutos o inclusive en tiempo real, esto nos va a facilitar el desarrollo de múltiples aplicaciones. Si tenemos aquí, por ejemplo, en el ciclo de vida de la atención en el ámbito de la salud, vamos a tener pues una vida saludable, un ambiente de prevención. En la parte de la medicina tenemos a los doctores que nos hacen el diagnóstico, el tratamiento o los cuidados en el hogar. Todo esto va a ser, digamos, el ciclo de la salud como tal. Frente a esto, pues vamos a tener muchas herramientas. Y aquí pongo en esta fotografía que, pues, prácticamente en el celular tenemos muchas aplicaciones
en el cual pues a lo largo de estos 20 años prácticamente han simplificado el uso de estas, la radio, la cámara, videojuegos, etcétera, y que esto lo concentramos en un dispositivo, ¿no? Y este dispositivo nos facilita totalmente la vida. ¿Y por qué no pensar, en todo caso, que el dispositivo móvil también sea una herramienta que pueda ayudar a la medicina? O como dice aquí en esta fotografía, medicalizar el smartphone. ¿Por qué? Porque ya tiene tanta capacidad en términos de electrónica, con capacidad de procesamiento, capacidad de sensores, inclusive, que esto nos podría ayudar, por ejemplo, para hacer la toma de temperatura. En este caso, claro, se adiciona un dongle o un dispositivo que nos ayude a la toma de temperatura con una aplicación y que ésta vaya a un repositorio en la nube y de pronto cada cierto tiempo yo pueda hacer la medición y que ésta sea compartido con, por ejemplo, con mi médico de cabecera. De la misma manera, pongo aquí como ejemplo otro tipo de aplicaciones que toman digamos, el poder de procesamiento y de capacidad electrónica del celular para añadirle un periférico o un sensor, por ejemplo. Como esta de acá, por ejemplo, ya tener la atención remota de un doctor, en el cual, pues aquí se añade un dispositivo mayor que te ayuda con una cámara a ver, por ejemplo, los oídos, ver la parte de la garganta, el ritmo cardíaco, y que esto ayude para un examen médico rutinario y que no exista tanta la necesidad de acudir directamente al hospital o a la clínica, digamos, que de alguna forma facilite el primeros diagnósticos y en el caso que sea ya necesario, sí directamente ir al hospital. En general, lo que está creciendo y lo que va a ser una tendencia muy grande va a haber en la generación de aplicaciones que puedan facilitar la atención médica, la conexión directamente con un doctor, la conexión directamente con un especialista y que tal vez el especialista indicado, digamos, de un tema muy puntual y que no esté, digamos, en nuestra área geográfica, pues se pueda conectar remotamente, ¿no? Como hoy nos facilita este tipo de aplicaciones. En general, pues va a haber un incremento de dispositivos que van a utilizar el teléfono, digamos, como elemento concentrador de esta capacidad de procesamiento para poder integrar este tipo de soluciones con una aplicación móvil, por ejemplo. Por ejemplo, aquí utilizan una Raspberry Pi, utilizan un micrófono, una cámara térmica y un dispositivo que ayuda al procesamiento del Raspberry Pi, en el cual lo que hace esta solución es poder almacenar los sonidos de la tos para ver justamente qué tipo de gripe es, en qué estado de madurez está esa tos, por ejemplo. Esta solución se llama FluentSense. Ahí abajo dejo la descripción para si alguien quisiera ver o ahondar un poco más sobre este tipo de soluciones. En general, lo que se va viendo como tendencia es prácticamente esos dispositivos que tenemos de forma aislada, podemos hoy integrarlo con equipos, con microcontroladores, como por ejemplo el Arduino o Raspberry Pi, u otros equipos que ayuden a concentrar, por ejemplo, y que ayuden sobre todo a extraer la información de estos dispositivos para la toma, por ejemplo, de medición de temperatura, un oxímetro, de presión, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar a poder extraer finalmente y esto llevar a alguna aplicación y comenzar a almacenarlo. Entonces, esta es una de las tendencias que se va a venir bastante en soluciones, sobre todo Internet de las Cosas, en el sector de la salud. En general, vamos a tener pues un doctor digital en el bolsillo, por decirlo así, donde va a haber muchas aplicaciones. También se van a crear muchos dispositivos o periféricos que van a ser compatibles con el teléfono para poder extraer el valor de este periférico electrónico como un sensor y finalmente usarlo en una aplicación. Pues como resultado, pues vamos a tener diferentes fuentes digamos, de generación de datos, desde el mismo historial clínico, de dispositivos o gadgets como relojes, datos que vamos a tener en las mismas pruebas. Y todas estas, pues, ¿qué hacemos? Debemos tomar una estrategia de gobierno de datos finalmente
para que este tipo de datos puedan ser gobernados con integridad, con calidad y con seguridad, para que las soluciones o aplicaciones terceras puedan utilizarlo. En general, vamos a tener una curva de crecimiento de tanta cantidad de información, si vemos en esta misma línea de almacenamiento de estos datos, que el conocimiento y la información pues va a tener una distancia. Es ahí donde tenemos que tener una respuesta rápida para que estas aplicaciones apoyen a la toma de decisión. Como les decía desde el inicio, creo que las soluciones que comencemos a generar en el mundo pues van a ayudar a reinventar, sobre todo en la parte de ensayos clínicos, en la toma de muestras, que no sea episódica o intermitente, sino que sea continua y que esto facilite al diagnóstico o al prediagnóstico de algún tipo de dolencia o enfermedad. Y esto nos habilita finalmente un ecosistema amplio sobre Internet de las cosas en el ámbito de la salud, para el tratamiento, para el diagnóstico, para el monitoreo, para el cuidado como tal. ¿Alguien? Creo que hay alguna pregunta. El tema de acceso a Internet y duración de baterías, ¿cómo se prevé? Claro, Sí, les he ahora pedido justo. que anoten las preguntas para poder después Perfecto, retomarlas al último. excelente. Sí, y vamos a llegar ahí, justamente ahí. Perfecto. Entonces, si vemos aquí a la persona en el centro como individuo, en el cual pues vamos a generar mucha información gracias a estos dispositivos, va a haber aplicaciones y servicios que van a tener que consumir. El tema ahí importante es partir desde ahora, desde unos pilares fundamentales en temas de seguridad, privacidad y sobre todo de gobierno de datos, porque va a haber información que va a ser prácticamente confidencial, que podemos compartir o no a algunos tipos de aplicaciones y ver los términos y condiciones finalmente que esas aplicaciones puedan ser en beneficio o no de la persona. Es muy importante esto. Ok, a ver. Entonces, vemos aquí un ecosistema amplio de dispositivos para múltiples usos, que todo esto finalmente va a habilitar, digamos, espacios de conocimiento y de especialización, sobre todo tanto en el ámbito de la salud y mezclada con la tecnología para la computación biológica, por la inteligencia artificial en radiología, la telemedicina, la medicina personalizada, etcétera, etcétera. Entonces va a haber ámbitos de acción de estudio en el cual pues las personas van a tener que especializarse puntualmente en esos temas para poder generar este tipo de soluciones. Exactamente, lo que hace esto es crear nuevos startups enfocados a este tipo de situaciones, sea para la prevención, el monitoreo, el diagnóstico en el ámbito de la salud. En general, pues va a haber muchas existentes ya startups que están en diferentes partes del ecosistema de la medicina y que acá los dejo también para que puedan ser compartidas. Bueno, y aquí esto es importante que ustedes puedan prestar atención. Vamos a ver la cadena de valor sobre Internet de las cosas y pongo también inteligencia artificial porque de alguna forma nos va a ayudar a generar valor al momento de extraer la información. Si vemos del lado izquierdo, vamos a tener en el punto inicial de los dispositivos o estos periféricos electrónicos que los pongo aquí como semejanza a nuestros sentidos de las personas. ¿Y a qué me hago referencia? Porque lo que hace realmente un sensor o este tipo de dispositivos no es la otra cosa de extender nuestros sentidos para extraer la información. Por ejemplo, si hacemos en analogía el sentido de la vista, pues una cámara de videovigilancia, una cámara como tal de celular. El sentido del tacto, un sensor de temperatura, un sensor de humedad, en el olfato de la misma manera. Entonces, todos estos dispositivos nos ayudan a extender nuestros sentidos para la captación de información. Digamos, esto como la primera parte. La segunda parte, la comunicación, muy importante. Desde el momento que yo extraigo la información, pues tengo que pensar a dónde lo voy a enviar y por dónde sobre todo voy a enviar. Existen diversas tecnologías actualmente que facilitan el proceso de envío de la información, pero prácticamente van a estar sujetas a, primero, que estos dispositivos estén conectados y que finalmente consuman digamos, una energía de acuerdo al tipo de solución.
Por ejemplo, hay ya existentemente pues soluciones de tracking, ¿no? Que van por tecnología de celular 2G, 3G, 4G, o soluciones mismas desde nuestra casa, ¿no? Que pues podemos enviar por nuestra red Wi-Fi o con una red cercana de Bluetooth a través de nuestro teléfono, si tuviésemos algún smartwatch, por ejemplo. En el caso de las redes amplias de bajo consumo de energía, que son las redes LPWA, que se muestra aquí en la parte media, estas de aquí van a facilitar la cantidad de dispositivos que van a tener prestaciones hasta cierto punto de autonomía, porque la batería va a durar en un rango de 3 a 10 años, dependiendo del tipo de operación. ¿Eso qué facilita finalmente? Si estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, voy a tener sensores, dispositivos ahí conectados en el campo y los voy a dejar ahí. No va a haber la necesidad de cablearlo, no va a haber la necesidad de pronto de cambiar la batería si es que está dimensionada para el uso de 3 años, por ejemplo, o de 5 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es de que estos dispositivos lo único que envían es un tipo de información y cada cierto tiempo. Es decir, por ejemplo, si envía la temperatura, puede enviar la temperatura en la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, en la noche y así. Y ese modo de configuración finalmente facilita la extensión de vida de este tipo de dispositivos. Entonces, hoy utilizan pues las redes de bajo consumo de energía, que son las redes LPWA. ¿Qué tipo de redes hay? Redes LoRa, redes Sigfox, en las operadoras de telecomunicaciones Narrowband IoT, LTE categoría M. Digamos, esto es una de las tecnologías que ya están existiendo y que es muy probable que a lo largo de estos años ya esté en un tema más comercial. Como siguiente etapa, luego de poder enviar este tipo de información, tenemos que pensar dónde vamos a almacenar. Hoy pues, nos facilita el cloud computing poder almacenarlo en la nube, tener esa facilidad de escalabilidad si en el caso que crezca la cantidad de información de dispositivos. Y lo importante aquí es de qué hacemos para extraerle el valor a este tipo de información. Si tenemos información de tendencia, por ejemplo, ya sea en temas de temperatura, ritmo cardíaco y todo eso, entonces debemos utilizar la inteligencia artificial para poder hacer el análisis, digamos, del lado descriptivo a hacer un lado predictivo. Es decir, estudiar todo lo que nos ha pasado, todas las mediciones pasadas, para poder hacer un pequeño pronóstico con un grado de probabilidad, ¿no? Ya sea utilizando métodos supervisados o no supervisados, finalmente nos ayudaría a extraer un valor y que nos ayude a la toma de decisión. Y como última parte de esta cadena de valor es la aplicación. Y es ahí finalmente el modelo de negocio que nosotros planteamos al momento de proponer un tipo de solución. Entonces aquí prácticamente en el grupo de aplicaciones que se encuentran es para el monitoreo, para el control, la capacidad cognitiva o la automatización. Toda esta cadena de valor finalmente tiene que estar soportado con dos pilares fundamentales: la seguridad y el gobierno de los datos. La seguridad, pues que no tiene que ser vulnerable a ataques, que no tiene que tener integridad, de que no pueda ser cambiado, por ejemplo, para aplicaciones que pues, puedan hackear inclusive la solución. Tiene que tener seguridad. Y el gobierno de datos es de que desde que nace la información hasta la toma de decisión, tiene que tener integridad, no puede ser vulnerable o cambiado, tiene que tener limpieza. Entonces, eso implica el gobierno de los datos. Obviamente, teniendo en cuenta el panorama de la cadena de valor de Internet de las Cosas, con estos dos pilares, el principal objetivo es el beneficio de la humanidad. Es un modelo de referencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, ya ahondando un tema más de soluciones y aplicaciones, hay una tendencia importante sobre crear este tipo de, digamos, de soluciones desde nuestras casas, con capacidades mismas de poder generar soluciones propias, digamos, a pequeña escala, que nos permita facilitar crear un dispositivo, crear, por ejemplo, aquí unas válvulas o ventiladores para los respiradores mecánicos, que a raíz de la coyuntura y sobre todo por la demanda, pues
a los innovadores y sobre todo, por ejemplo, a los que están dentro de la tendencia maker, ayuda a colaborar a este tipo de soluciones. Como lo mencionaba, también estos respiradores mecánicos que ha sido bien difundido y que prácticamente todos han colaborado y sobre todo si hacen de forma abierta, digamos, una tendencia open source de que uno pueda tomar esta y luego de esta poder mejorarlo inclusive, ayudaría exponencialmente a mejorar el tipo de solución. En general, nosotros como startup hemos tenido experiencia desde el ámbito, digamos, hemos comenzado desde el ámbito deportivo. Hoy por hoy estamos presentando algunas soluciones en el ámbito de la salud también y pues me gustaría presentarlos. Nosotros participamos, de hecho, en una solución para los Panamericanos de Lima 2019, que prácticamente era poder monitorear un ciclo de entrenamiento de nuestros deportistas de la selección nacional de la Federación Peruana de Tiro con Arco, en 3 verticales, en la vertical biométrica, en la vertical emocional y en la vertical biomecánica. En la parte biométrica creamos un smartwatch, un dispositivo inteligente en el cual tenía un sensor de temperatura, ritmo cardíaco, humedad. Es importante entender por qué creamos esto. Lo que sucede es de que, primero, como cualquier deporte, pues uno tiene que estar capacitado físicamente, técnicamente y emocionalmente. Sucede que este deporte, pues cuando uno está en la línea de tiro, pues pasa cosas internas que el entrenador no tiene visibilidad de lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros tenemos información biométrica, por ejemplo, de temperatura, al momento de que el deportista está en la línea de tiro ejecutando, digamos, el disparo en la línea de tiro y ve y se siente que la temperatura está cambiando de forma abrupta, entonces hay algo interno que se debe manejar. Entonces, bajo este principio es de que la idea era extraer este tipo de información para dar un panorama un poco más amplio al entrenador. Finalmente, la aplicación no estaba dirigida hacia los atletas, sino estaba dirigida hacia los entrenadores. Sí, así como les mencioné, por ejemplo, en la parte biométrica. En la parte emocional o cognitiva, se utilizó unos pequeños electrodos incorporados en una gorra. En esta gorra lo que se hacía era extraer la información de las ondas cerebrales tipo delta, teta, alfa y beta, que nos daba, digamos, la visibilidad si la persona estaba relajado, si estaba estresado, si estaba en un estado de, digamos, se puede decir, de latencia. Entonces, esto nos ayudaba finalmente a poder saber cuando del lado derecho pueden ver aquí, cuando ejecutaba el disparo, qué tipo de sensaciones emocionales tenía. Y por la última parte, en la parte biomecánica, que prácticamente era la técnica, finalmente que el ojo diestro del entrenador tenía que tener esa facilidad de que la persona estaba ejecutando bien el tiro. Aquí, con la capacidad de usar de Deep Learning, procesamiento de señal de imágenes, nos facilitaba en tiempo real poder saber si la persona estaba parado bien, si tenía una inclinación, etcétera, etcétera. Esto finalmente se convierte en una matriz de ceros y unos que pues prácticamente uno lo puede almacenar todas estas matrices en el tiempo y ya descartaría el video. Y ahí poder crear inclusive un modelo de inteligencia artificial. Digamos, eso fue una de las soluciones. En general, como les mencionaba, gracias a este modelo de OpenPose, que es abierto para todos, uno puede modificar inclusive el código, tiene prácticamente toda una de las partes del cuerpo. Y esto facilitaría pues, para aplicaciones de seguridad ciudadana, aplicaciones médicas, cuando sucede un accidente, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver un poco el despliegue finalmente del lado izquierdo, la parte biométrica, donde es una pulsera, un reloj inteligente. Al frente por ejemplo, del bull o de la diana, como se llama aquí, hay una cámara que permitía ver el impacto y poner el valor inclusive del puntaje. Y del lado biomecánico, una cámara aquí en el que se procesaba finalmente de cómo la persona estaba ejecutando el disparo.
Se utilizó OpenCV, digamos, una arquitectura con un modelo que estaba entrenado. Se utilizó Raspberry Pi, y esto nos ayuda finalmente a poder, por ejemplo, en esta solución, que si el impacto quedaba en el amarillo, pues tenía un valor de 9. Para nosotros prácticamente era en un eje de coordenadas X y Y hacíamos la interpretación del puntaje. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? Porque la distancia al cual el deportista dispara la distancia olímpica es 70 metros y prácticamente es casi reconocible en qué punto cayó la flecha. Bueno, trabajamos con soluciones de IBM, Watson IoT, Watson Machine Learning para poder finalmente hacer la aplicación. En el caso de la salud, por ejemplo, esto tiene un valor muy bueno porque nace con una necesidad de uno de los miembros de nuestra startup. Su hermano cae en un coma inducido, uno de los ingenieros que participa con nosotros, y él, digamos, con el propósito de ayudar y mejorar la calidad de vida de su hermano, pues empezó a investigar, a crear una solución para poder controlar, por ejemplo, una silla de ruedas. Lo que nosotros hicimos ahí fue hacer un lente que se adapta prácticamente a cualquier tipo de lente, y una cámara que va observando el ojo de la persona y que con el movimiento de los ojos pues pueda controlar la silla de ruedas. La silla de ruedas finalmente como solución se entregó a la Fundación ELA Perú, que es la fundación de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Digamos, como el propósito aquí es darle, como vuelvo a repetir, calidad de vida a estos tipos de pacientes, porque los pacientes que padecen este tipo de enfermedades neurodegenerativas, lo último que se pierde, digamos, en términos de movilidad es el movimiento de los ojos. Tuvo algunas publicaciones, hay unas felicitaciones del equipo. Digamos, es el primer prototipo funcional, si lo podemos ver aquí. Bueno, lo que hace aquí internamente, aquí en Raspberry Pi, capta la información en tiempo real. Hay un modelo que está ya preentrenado, el cual identifica, digamos, qué es movimiento izquierdo del ojo, movimiento derecho del ojo, con una probabilidad, nosotros reconocemos de 0.98 para evitar falsos positivos. Y esto interpreta y envía una acción mecánica a la silla de ruedas. Como siguiente fase, la idea es de que pues, el paciente que va conduciendo la silla de ruedas pueda tener también un grado de autonomía. Lo que estamos ahora llevando a cabo es adecuarle un sensor tipo LiDAR, que es un láser en realidad que va recreando, que va viendo todo a nivel de 360 y que va a existir una opción de como de autopilotaje o autoconducción, ¿no? Así como existe carros autónomos, esta sería una silla de ruedas autónoma para finalmente, digamos, facilitar la conducción en un tramo que prácticamente pueda ser conducido por la misma silla de ruedas. Algunos temas que creo de que se van a venir como tendencia muy fuerte es el caso del sensor LiDAR, como vuelvo a repetir. Prácticamente nos da mucha capacidad de poder observar prácticamente lo que existe a nuestro alrededor, así como acá se puede ver en pantalla, pues puede recrear hasta un cierto grado de, digamos, de precisión, ¿no? Para poder reconocer qué es lo que existe. Claro, no solamente es el LiDAR como tal. Aquí, por ejemplo, en un iPad está incorporado un LiDAR. Nos va a dar facilidad de poder ver a la persona y saber exactamente qué tipo de músculo está utilizando, con qué grado de fuerza y ver pues prácticamente la anatomía de esta persona, en la parte muscular sobre todo. No solamente en esto, es digamos un caso de salud, sino también puede ser para, por ejemplo, para juegos, porque pues, así como salió Pokémon Go y donde, digamos, el Pokémon estaba, digamos, en una realidad aumentada, esto nos va a ayudar finalmente a tener un grado de precisión de las cosas, cómo están sucediendo, para que poder
recrear algún, ya sea un juego o alguna realidad virtual que se quiera poner con este tipo de soluciones. ¿Qué desafíos estamos nosotros como startup llevando? Estamos apoyando a una compañía para digamos, a un desafío que se está llevando actualmente, está en un proceso todavía de evaluación. Es a raíz de la experiencia que tenemos en poder generar un smartwatch, un reloj inteligente, es crear un sistema de telemedicina para el monitoreo de signos vitales a los pacientes que dieron positivo por COVID-19 y que se encuentran en aislamiento domiciliario. Esto lo que aseguraría de alguna forma es garantizar de que la persona se encuentra cumpliendo el aislamiento domiciliario, y si es que la persona también tuviese algún tipo de emergencia, pues tendría un botón de emergencia para, digamos, directamente contactarse con un personal médico especializado. Por otro lado, digamos, un poco más en el camino que nosotros estamos trabajando también, es de usar también este tipo de soluciones usando un reloj inteligente para varios tipos de sectores. Pongámonos aquí como ejemplo. Hoy por hoy, pues, se ve en las noticias de que eh, hacer un pedido de un restaurante o una comida, pues queda un poco incierto si la persona, digamos, el cocinero o el mesero o la persona que esté llevando la comida esté contagiado o no esté contagiado por el virus. Entonces, con este de aquí nos daría trazabilidad, con este tipo de reloj nos daría trazabilidad en toda esta cadena productiva. Así como nosotros tenemos aplicaciones actuales donde pues prácticamente sabemos al pedir un alimento en qué parte de la ciudad se encuentra y en cuánto tiempo va a llegar aquí, lo mismo tendríamos trazabilidad desde el momento de que se preparan nuestros alimentos, el cocinero y todo, vamos a tener visibilidad de qué temperatura tiene esta persona. Ya hay aplicaciones en China pues que nos da la visibilidad de que la persona que nos entrega nuestros alimentos o cualquier otro tipo de servicio también, podamos tener visibilidad de sus temperaturas. Fundamentalmente lo que se ve en esta época va a ser la solidaridad. Indudablemente, ha impulsado a diversas, digamos, iniciativas, tanto de universidades, startups, crear, digamos, desafíos abiertos, impulsados para que puedan desarrollarse algunas soluciones que prácticamente antes no se utilizaban o no se inclusive empresas que tenían su nicho de negocio por ejemplo, el tema automotriz, usaron su tecnología para generar motores, para ahora para ventiladores, por el caso de español de la fábrica SEAT. Y así otras empresas se han reconvertido, se han reinventado y están apoyando ahora en esta coyuntura, creando, por ejemplo, ropas de protección personal, respiradores, geles, en fin, mucho hoy pues la solidaridad nos va a apoyar. Y sobre todo pienso yo de que lo que va a primar aquí va a ser el bien común. Anteriormente el modelo económico era pues el bien propio, prever que mientras más tenga, digamos, la capacidad económica de adquirir un bien, pues pienso la forma económica de que el valor monetario de un dispositivo, pues ese es el intercambio finalmente de valor del objeto frente a este modelo de negocio. Hoy creo yo que estamos en la capacidad de crear soluciones para pensar en un bien común. La resiliencia es indudablemente una de las palabras que va a ser insignia de toda la humanidad, o sea, la capacidad de adaptación finalmente frente a algún tipo de problema, a un tipo de desafío y cómo nosotros nos podemos salir airosamente frente a este tipo de dificultades. Bueno, este es un breve esquema de la presentación de algunas aplicaciones sobre Internet de las Cosas que en el ámbito de la salud. Yo espero de que pues, les haya gustado. Nosotros seguimos trabajando en estas iniciativas que ya les he comentado. Aquí tienen mi correo. Si hubiese alguna pregunta, yo estoy de ahora en adelante atento. Excelente, Denis. De verdad que muy didáctico tu presentación, bastante, digamos,
que genera, para mí me genera mucha esperanza de lo que viene, ¿no? Y sobre todo felicitarte por los avances que estás teniendo. Se nota que hay un trabajo profesional serio y que creo que va a dar frutos, como ya lo estamos viendo, va a dar mucho más frutos hacia adelante. Yo quisiera, digamos, reflexionar un poco sobre tu presentación en el sentido de que eh, por momentos pareciera que esto fuera tecnología lejana, que no está al alcance, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo es que esto está al alcance de todos. Es más, espacios como el Fab Lab son espacios donde podemos prototipar este tipo de ideas para poder ver si es que realmente llegan a funcionar o llegan a solucionar lo que queremos resolver. Entonces, yo realmente estoy, digamos, es más, estoy viendo algunos comentarios de la gente que está publicando y también veo que hay otras personas que también ya están haciendo cosas interesantes en esto. Exacto. Quizás algo que está faltando, y a veces como que siempre a los inventores nos falta es el tema del recurso económico, ¿no? Decimos, nos falta financiamiento. Justo en esta coyuntura que estamos pasando, se han abierto muchas convocatorias que están otorgando fondos, ¿no? Así creo que tú ya mostraste una lámina, Ujú. ¿no? Has mostrado que ya hay estas convocatorias. También, por ejemplo, ESAN, a través del Vicerrectorado de Investigación, está, digamos, convocando a ideas que puedan atender, digamos, este tema de la pandemia, y son fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces también hay, digamos, más alternativas. Lo que está faltando ahora es que todos nos pongamos a trabajar, ¿no? Y esa era un poco la idea de esta charla. Mostrarles un poco lo que ya existe, mostrarles que ya hay gente que está trabajando en estos temas y tal vez inspirarlos para que ustedes también pongan a echar a andar la creatividad y comenzar a trabajar esto, ¿no? Vamos a ir un poco con las preguntas. A ver, regresemos un rato a A las ver, primeras preguntas. Acá había de Néstor. Néstor nos decía, dice, el tema de desinfección al usar de una persona a otra, ¿cómo se garantiza la desinfección de este tipo de dispositivos? bueno, no sé en qué slide directamente estaba viendo la pregunta, pero me Creo que era imagino. cuando estabas monitoreando el tema de la temperatura, cuando estabas al inicio mostrando estos dispositivos. Ok, digamos, la parte de, digamos, que cuando una persona presenta, digamos, unos síntomas de alta temperatura, tiene un grado de probabilidad, dependiendo del tipo de persona, si es sintomática o asintomática, hay un gran porcentaje finalmente de que si uno tiene fiebre, pues podría tener, sobre todo en esta coyuntura, el virus. Entonces, es por ahí de que, pues digamos, a nivel probabilístico es si yo tengo una fiebre alta, entonces, por ende, se debería hacer otro tipo de descarte. Digamos, va por ahí. Obviamente, pues lo ideal es hacer una prueba molecular para hacer algún tipo de descarte. No hay forma de tener la certeza si es que no se hace ese tipo de pruebas. Digamos, pero a nivel de, digamos, yo creo que esto ya entraría en el tema del diseño del producto, ¿no? O sea, Ya. sabiendo que de repente este dispositivo se va a usar en distintas personas, hay que contemplar esa posibilidad de repente de que sean piezas intercambiables o piezas que tengan que, digamos, ser sometidas de repente a un proceso de desinfección o de repente son descartables. Eso es parte del diseño. A lo que nosotros pensamos también como parte de la solución es de que, digamos, toda la parte de la correa, si ustedes ven, a ver si les puedo mostrar ahí, la parte de la correa finalmente y parte de la carcasa, pues va a ser parte digamos, de propiedad del individuo. Toda la parte electrónica se puede pues, pasar por ozono y todo lo demás y se puede recrear pues, igual, con herramientas económicas con impresoras 3D y todo eso, para que finalmente si va a ir nuevamente a otro paciente o otra persona, se le pueda dar el material terminado. Claro, eso a mí me lleva a pensar de que, por ejemplo, si nosotros nos aventuramos a trabajar proyectos de este tipo, es importante tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Yo me Por imagino que supuesto. en tu equipo, digamos, ¿cómo está conformado? Cuéntanos un poco de repente las especialidades de tu equipo, cuántas personas son. Bueno, somos 4 personas, ingenieros mecatrónicos, bueno,
prácticamente todos somos ingenieros. Sí necesitamos, en este caso, una persona también de la salud, especialista en salud, para poder aterrizar un poco más. Si bien es cierto, el horizonte de este desafío es en 3 meses eh, tener un resultado esperado de un prototipo funcional. En nuestro caso ya tenemos experiencia de un proyecto pasado, digamos, en el ámbito deportivo, que de alguna forma tecnológicamente facilita la creación de este tipo de soluciones. Ahora, las validaciones para el ámbito de telesalud y todo eso, tenemos que hacerlo, sin lugar a dudas. Entonces, todavía no estamos en esa etapa, estamos llegando, esperemos, a esa etapa y podernos enfrentarnos también a ese desafío y poder pensar en este equipo multidisciplinario, que asesorados en este caso por Fondesit, para ver qué tipo de, digamos, de mejoras podemos hacerlo frente a este tipo de solución. Perfecto, perfecto. Mira, Moisés Mesa levantó la mano. Yo quisiera de repente para amenizar la conversación, si A Moisés ver, quisiera tomar la palabra, le vamos a dar el micro para que pueda él hacer la pregunta, si es que lo tiene a la mano. perfecto. ¿Qué tal? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Moisés, adelante, bienvenido. Hola, Moisés. ¿Qué tal? Buenas. Primeramente, felicitar por todo el desarrollo que está haciendo la empresa. Me da mucho gusto ver estos desarrollos porque yo también soy electrónico, soy ingeniero electrónico y me encanta ver desarrollos orientados a la salud. Hace como más o menos 2, 3 años que empecé a dedicarme a todo lo que es desarrollo de dispositivos médicos y sufrí como un traspase. Cuando, digamos, hacía bastante desarrollo en hardware, como ingeniero solamente llegaba hasta la etapa de que funcionaba en mí y tal vez en 5 personas y bacán, y con eso funcionaba. Pero una vez que pude, digamos, seguir un poco más de cursos sobre tecnología en salud, epidemiología, y me di cuenta que no solo sirve centrarse en el desarrollo del dispositivo, sino cómo el dispositivo llega al paciente final. Y ahí se Efectivamente. tienen que ver otras cosas adicionales, por ejemplo, ver la usabilidad, ver la factibilidad. O sea, puede ser que un dispositivo funcione, pero tal vez el paciente final no lo use. Tal vez la enfermera no lo use porque no lo sienta útil. Tal vez un dispositivo nuevo tenga 10 botones y la enfermera solo quiere uno, o tal vez tú le pones uno y tal vez no lo entiende porque solo hay uno. Entonces, eso siempre es importante también agregar. Lo otro también es siempre todo dispositivo debe tener un componente epidemiológico, no solo probar con 5 personas como yo solía hacerlo, también probarlo tal vez en 100 personas, depende si tu muestra es estadísticamente significativa y aparte de ello ver que el dispositivo funcione y funcione específicamente en una población grande. Luego de ello también que tenga como aprobación de estándares internacionales, porque por ejemplo hay un caso muy conocido que es el robot Da Vinci, que yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, por todos lados salía que era la revolución en lo que es la robótica, en lo que es la cirugía. Y hoy en día revisando en revistas indexadas de medicina, el robot se para equivocando y hay un montón de denuncias, familias perjudicadas por una mala cirugía. Incluso ahora último, Netflix ha sacado un documental sobre que los dispositivos médicos en salud se tiene que dar como el doble de rigurosidad porque han hecho un documental sobre las personas afectadas con estos dispositivos y es bien escandalosa las cifras. Entonces, eso también como que me fuerza también a tratar de que en todos los dispositivos que yo haga, siempre desde el inicio, desde el cero, siempre tengo que tener al menos la mira de que a futuro este dispositivo no tiene que ser parte del problema, sino debe ser una solución. Entonces, obviamente yo puedo ser mi dispositivo acá. Siempre eso debe ser como que pionero. Y por eso siempre un trabajo multidisciplinario, como comentaba, ese es vital, 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 vital. Y de preferencia debe ser un médico especialista en el área. No solo, digamos, la parte ingenieril, que de verdad esa parte está muy bien. Y yo como ingeniero me emociono porque cada vez que veo un dispositivo médico nuevo, yo me infla el pecho. Pero
siento que la parte médica es 100% fundamental para no ser parte del problema. Y nada, solo me despido diciendo me da mucho gusto por todos estos dispositivos médicos que están haciendo. Y nada, espero que también sigan creando mucho más con el tema del COVID. Gracias. Gracias, Moisés. Gracias, Gracias. Moisés. Efectivamente, creo que pues ese paso, obviamente para que llegue un paciente, pues tiene que ser validado por muchos especialistas, ¿no? Creo que desde nuestro ámbito de acción y llegamos hasta el punto, como tú mencionaste claramente, Moisés, es de que funcione operativamente y que sea validado, obviamente, por los especialistas. Y sobre todo, creo que en el proceso de desarrollo, esta multidisciplinaridad de muchos especialistas va a ayudar finalmente al proceso de mejora o al proceso de co-creación. Es indudablemente maravilloso cuando la innovación es finalmente exponencial, cuando hay muchos tipos de disciplinas que puedan colaborar para crear un tipo de solución como es esta. Excelente. Sí, yo solo agregar a lo que comentó, era que existen metodologías que ahora ya se han difundido bastante. Por ejemplo, el Design Thinking, que lo que hace Ujú. es generar un proceso primero de indagar un poco lo que ya existe, ir definiendo un poco, digamos, mejor el problema antes de ponernos a fabricar inmediatamente, ¿no? Y eso es ponernos a pensar empáticamente, ¿no? Ponernos en el zapato del que va a usar, el contexto en el que se va a usar, y sobre eso comenzar a prototipar. Por eso que, digamos, tener a la mano en Perú una cantidad de Fab Labs disponibles es una ventaja para el ecosistema que estamos ahorita desarrollando, porque esto nos da posibilidad de generar prototipos justamente para poder trabajar esa parte de ir testeando, evaluando y no llegar a invertir, digamos, un recurso escaso y después que ya hiciste toda la inversión, darte cuenta que eso no funciona. Ujú. Entonces, simplemente creo que esa es una de las grandes lecciones, ¿no? O sea, trabajo multidisciplinario y también metodología para poder, digamos, abordar una problemática y, digamos, comenzando a validar el tema, ¿no? Y de hecho, dispositivos de salud son de los más complejos que existen, ¿no? La normativa es bien, digamos, extensa y bien específica y inclusive hay cosas que no se validan acá en Perú, hay que hacerlas, validarlas en otros países. Entonces, hay mucho que trabajar, pero sin embargo, cuando hay mucho que trabajar significa que hay muchas cosas y oportunidades por resolver y para eso estamos conversando y juntándonos. Yo quiero antes de dar pase a Juan Pablo, que levantó la mano para que nos comente su pregunta, antes de eso, hay una pregunta más que nos hizo Néstor, rapidito. Dice, con respecto a la duración, dice, duración de baterías, ¿cómo se prevé que esto no sea un impedimento? ¿No? Ujú. Cuando, creo que algo hablaste de Sí, que distanciaba los efectivamente. tiempos de data, algo así, ¿no? Sí, las redes LP WAN, las redes amplias de bajo consumo de energía, pues nos permite y facilita la generación de este tipo de dispositivos que pues estén prácticamente de forma autónoma en la agricultura, en los edificios o en la persona, que prácticamente no necesitan, digamos, una recarga energética para poder subsistir. Claro, hay que pensar que ese dispositivo lo único que está diseñado es para funcionar, pues, envío de bits y bytes cada cierto tiempo, ¿no? Es justamente el cambio de paradigma de que antes, pues, desde un celular necesitabas tanta cantidad de volumen de información. En este caso, lo que necesitas son pequeños datos que te envíen cada cierto tiempo y prácticamente el dispositivo te envía y queda en un estado de latencia o prácticamente ya no consume nada de energía. Genial, entonces digamos la duración también va a estar, digamos, en la forma como programas tú la frecuencia de envío de datos. Efectivamente, efectivamente. Genial, genial. Bueno, Juan Pablo, si nos escuchas, te vamos a dar el micro para que puedas hacer la consulta directamente. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Hola, Juan Pablo. Eh, sí, qué gusto saludar a los Denis, a todos en el foro. Primero felicitarte al equipo de Focus. Denis, muy excelente tu presentación. Yo tengo una duda en relación, porque en el ámbito médico pues hay muchos vectores, muchas áreas que atender. No sé si han podido explorar algo vinculado con lo que son imágenes radiológicas. Es un campo dentro de lo que también pues la inteligencia artificial el análisis de procesamiento de imágenes en medicina hay todo un avance y es un escenario también que en el Perú está todo por hacer, ¿no?
Sí. ¿Qué has visto? ¿Cómo ves que está este tema? Pues obviamente el ámbito público tiene hoy en día con el tema hay un tema de protección de datos de personas, entonces la investigación científica también tiene que requerir unas espaldas anchas desde el punto de vista de financiamiento, pero las necesidades del país pues son, a veces requieren que se involucre la empresa privada, no solo el Ujú. Fondesit. Bueno, te dejo ahí un poquito la interrogante, la duda y felicitaciones nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Juan Gracias, Pablo. Juan Pablo. Bueno, comentarte un poco que dentro de nuestro equipo, pues, digamos, a lo largo de este tiempo nos hemos desempeñado sobre todo en el tema de tratamiento del video, como vieron alguna solución, por ejemplo, de este dispositivo que puede observar el ojo y ver y detectar el movimiento y por ende, detrás de eso hay una inteligencia artificial que está entrenado con muchas imágenes para reconocer finalmente qué es ojo izquierdo y ojo derecho. De la misma manera, pues estamos llevando un proyecto, no en el ámbito de la salud como tal, pero es para la línea 2 de metro, en el cual, digamos, el propósito es detectar cuando sucede chispas en la línea de alta tensión, porque, digamos, pensando de que el tren tiene un contacto con la línea de alta tensión para poder ser energizado y propulsado. Lo que hemos puesto son cámaras digamos, de alta resolución y de alta rapidez que detectan esos frames que para el ojo humano no es perceptible. Y lo que hacemos ahí prácticamente es generar un modelo de inteligencia artificial que reconoce finalmente qué es una chispa, qué intensidad y cuánta duración. Esto, si lo vamos en un ámbito de la salud, prácticamente en el ámbito de la radiología, pues podríamos llevar un modelo de este tipo, ¿no? No nos hemos, digamos, enfrentado en este tema como tal, porque como vuelvo a decir, no conocemos directamente qué puntos de medición se necesitaría como para entrenar o hacer un tema de descarte. Finalmente, si en el ámbito de la radiología, pues se necesitaría tener una persona especializada y nosotros, digamos, como personas profesionales en el ámbito tecnológico, podríamos ayudar para finalmente generar este tipo de solución. Pero sí, hemos tenido experiencia en manejo de señales de imágenes y el entrenamiento finalmente para poder crear una solución. Genial, genial, genial. Mire, aquí hay una pregunta de Alfredo. Alfredo dice, escuché que usan Watson IoT como Sí. plataforma de gestión para la aplicación de Internet de las Cosas en diversos proyectos que han participado. La pregunta dice, ¿qué otras plataformas son las más recomendables para trabajar considerando un balance entre las ventajas y desventajas? ¿No? Dice, él tiene entendido que Google, Amazon y otras empresas están desarrollando otras plataformas, ¿no? ¿Qué opinas tú de la oferta de Sí, plataformas? bueno, nosotros, les cuento así como históricamente, nosotros comenzamos con algunas plataformas igual, en AWS o Azure IoT, prácticamente tratando de conocer un poquito más. El tema puntual de nosotros fue el feedback, ¿no? De tener un especialista que nos pueda ayudar o alguien frente a alguna dificultad técnica, pues prácticamente que nos puedan acompañar. Nosotros cuando comenzamos el proyecto de la Federación Peruana de Tiro con Arco, pues tocamos las puertas de IBM, nos inscribimos como startup, en el cual pues, hubo un apoyo de créditos para usar toda la plataforma de Watson IoT, Watson Machine Learning y toda la suite como tal, y que eso nos dio la facilidad finalmente de poder hacer despliegues de prototipado y nada, y ahí empezar a comenzar a entrenar, ¿no? Teníamos feedback también de especialistas que están, digamos, capacitados en las herramientas, y es eso finalmente lo que nos dio a esa ventaja competitiva frente a otras plataformas. Entiendo bien que pues otras plataformas sirven para ese mismo propósito, pero las que yo les puedo mencionar es las que hemos utilizado, ¿no? Profundamente. Genial, genial. Wilder nos levanta la mano para intervenir. Le vamos a dar a Wilder la oportunidad de hablar. Wilder, ya tienes el micro Sí, disponible. buenas tardes. ¿Se Te escucha? escuchas perfectamente. Hola, Buenas Wilder, ¿qué tardes. tal? Hola, Denis. Sí, yo soy de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este momento estoy apoyando a Denis en un proyecto de termográficas. Y justo en ese sentido de la salud es que quisiera dar un aporte, ¿no? Y un poco de reflexión al tema.
Pero una parte interesante en la cual me gustó, porque no la había escuchado nunca de una manera tan sencilla, que es un sensor extiende los sentidos. Y en ese sentido, cabe precisar, ¿no? cómo funciona el ser humano. Entonces, el ser humano para observar, para caminar o para realizar alguna acción, es de acuerdo a su percepción. Si observa luz, sabe que puede caminar tranquilo. Si ve un peligro, un hueco, un agujero negro, entonces sabe que hay un peligro. Entonces, en ese aspecto es donde nace el aprendizaje en la ciencia, sea en el campo de la ingeniería, sea en las matemáticas, sea en las medicinas. Entonces, de acuerdo a percepciones distintas en la cual su aprendizaje viene, tiene alguna manera de combatir una enfermedad, proponer algún diseño o alguna propuesta económica que puede solucionar algún conflicto, ¿no? Y es en ese sentido en el cual, enfocando al tema de la salud, si bien es cierto, las propuestas poco novedosas pueden llegar a causar ciertas afecciones en el sentido de detección o cirugías, pero hay bases en las cuales, por ejemplo, la detección de una persona con cáncer, o problemas pulmonares, o resfríos. Entonces ya hay condiciones estándares en las cuales una persona tiene, por ejemplo, el corazón le late muy fuerte, o su respiración es muy aguda, o muy baja, la voz está muy ronca. Entonces, bajo esas ciertas percepciones, ya se puede dar con gran certeza un resultado, una prevención. Entonces, es ahí donde, pucha, se necesita bastante apoyo, porque del punto de vista de las ideas, hay la propuesta, hay los medios, se puede realizar, pero implica tiempo, bastante tiempo, y sin ese apoyo Ujú. económico es muy, muy, muy complicado. Y este tipo de propuestas, que a mí me gustaría que se puedan difundir, porque es una muestra a la población y al mismo gobierno, que desde el campo académico hay una solución que puede mitigar, ¿no? Por ejemplo, caso puntual, tema del COVID-19. ¿Cuáles son los principales riesgos? El contagio. Entonces, si se aminora en un paciente que ya no tenga que venir un personal de salud para preguntarle qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, entonces puede tocar un botón o simplemente leer ciertas percepciones y se le va atendiendo. En limpieza se puede poner drones, se puede poner chip con sensores, se pueden monitorizar desde una parte remota. Entonces hay muchas propuestas que se pueden venir desde la parte de limpieza hasta un poco más avanzado como ciertos síntomas. Y hay bastante para avanzar. Totalmente de acuerdo contigo, Wilder. Yo, por ejemplo, soy, digamos, yo creo con firmeza de que la forma de sobrellevar la pandemia, porque esto no es un tema de acá unos meses, yo creo que hasta que salga una vacuna pasará por lo menos un año más y esto, siendo optimista, ¿no? Creo Claro. que necesitamos establecer protocolos para poder echar a andar la economía y para echar a funcionar esos protocolos, se va a necesitar bastante tecnología y probablemente dispositivos que no existen habrá que crearlos y habrá que ponerlos a trabajar, ¿no? No solo en el tema médico, sino en otros aspectos de control, ¿no? Y toda una serie de cosas por venir. Así que totalmente de acuerdo contigo con lo que estás comentando, ¿no? Sí, ahí, digamos, un poco más añadiendo sobre los comentarios que han mencionado, creo yo de que pues la tecnología está ayudando sobre todo en los ámbitos de prevención, detección, sobre todo aquellos que no impliquen intervención directamente con el paciente, porque ahí se implica un cuidado, pues un especialista como tal, pero para cosas de detección, prevención, monitoreo, la tecnología finalmente va a ayudar bastante, bastante a que finalmente tengamos visibilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo yo ahí que facilita, sobre todo para no, digamos, no saturar pues la infraestructura sanitaria, que como hoy está sucediendo y en otros países, ¿no? Extender, como vuelvo a mencionar, los sentidos a través de estos objetos conectados, pues nos facilita hacer despliegues masivos. Y eso finalmente es la ventaja competitiva de Internet de las cosas. Genial. Acá una pregunta bien corta de Yail. Dice, ¿la tecnología 4G es suficiente para el control y monitoreo a distancia en tiempo real? Bueno, hay varios tipos de aplicaciones. Hablamos aplicaciones de emisión crítica y hablamos aplicaciones pues, de IoT masivo. Prácticamente son dos
líneas que vienen en desarrollo, sobre todo para IoT. 4G como tal, pues ayudaría y facilitaría a las aplicaciones de IoT masivas, en el cual, digamos, el punto vital no sea la latencia o el tiempo de respuesta. Por ejemplo, en los casos de carros conectados, por ejemplo, esta sí necesita tener un tiempo de respuesta rápido, porque pues ahí es la toma de decisión finalmente, si me voy a la izquierda o a la derecha, cuando hay una persona adelante. Entonces, ese tipo de aplicaciones son aplicaciones que vienen con el 5G, o se le llama también de aplicaciones de misión crítica, ¿no? Que el tiempo de respuesta, la latencia y la velocidad finalmente son factores clave para generar este tipo de soluciones. Y es prácticamente la diferencia. Hoy, con lo que ya tenemos en las redes de 4G y las redes LPWA, pues facilita, digamos, la explosión de diferentes soluciones, sobre todo en aquellos dispositivos que quieran generar información y que hoy, por la versatilidad y la facilidad de tener un dispositivo conectado, pues puedan ser fácilmente conectados a una plataforma y tener la gestión de estos dispositivos. Esa es prácticamente la diferencia. No, y con suerte irá mejorando la infraestructura, ¿no? Porque ahora como ya se ha vuelto una realidad y la alta demanda que se está generando, definitivamente van a mejorar. Espero inclusive la percepción de la población respecto a las antenas también, supongo que ahí entrará un debate cuán necesarios son, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta más. Dice, a ver, dice, se está incluyendo en equipos o instrumentos que necesiten cargarse paneles solares. O sea, ¿qué tan eficientes están ahorita los paneles solares? ¿Están ayudando o es insuficiente de repente este tipo de energía? Bueno, nosotros como startup no hemos desarrollado soluciones con paneles solares, pues prácticamente no lo hemos necesitado. Tenemos ahí una aplicación que estamos tratando de usar un panel solar porque el dispositivo necesita generar información cada cierto tiempo, casi recurrente. Entonces, el periodo de vida, por ejemplo, de ese dispositivo, prácticamente duraría unos 4 días, 5 días como máximo. Entonces necesitamos usar una energía pues no convencional, en este caso de la energía solar, para poder alimentar y que en el tiempo. Pero de momento no hemos utilizado. Entiendo yo de que pues el avance igual tecnológico es para todas las brechas, perdón, para todas las líneas en diferentes tecnologías, sobre todo en el ámbito de energía no renovable. Creo yo de que ahí pues una alternativa fuerte también para sobre todo democratizar de objetos conectados que necesiten obviamente enviar información de muchos lugares, se necesita este tipo de energías, ¿no? Excelente. Acá hay una pregunta, ya estamos con las dos últimas preguntas. Hay una de Juan Pablo que puso por el chat, dice, el procesamiento de imágenes requiere una base de procesamiento en GPU para el aprendizaje. ¿Sugiere alguna configuración mínima de tarjeta? ¿Y qué cantidad de imágenes para entrenar mínima se sugiere? Ok, para el caso de nosotros, para el lente, usamos un Raspberry Pi y agregamos un dispositivo que sería como una especie de tarjeta de video que nos ayuda a aumentarle capacidad al dispositivo, en este caso el Raspberry Pi, porque su capacidad de procesamiento, imaginemos que sea como 10, con este dispositivo que se llama Movidius, hace, digamos, multiplica por 100 veces más, más o menos en esa analogía. Eso nos facilita finalmente de que las redes neuronales que empiecen a trabajar ahí o las redes ya entrenadas, pues tengan la facilidad de poderla desplegarlos en un ambiente de producción. Ahora, si yo utilizo el entrenamiento en una laptop, por ejemplo, una Core i7 de octava generación con una tarjeta NVIDIA, pues prácticamente la solución que nosotros generamos, teníamos un dataset de casi como 4.000 fotografías de ojos y fue relativamente sencillo. Sí, para otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, para detección de otros objetos, pues sí, se necesitaría un dataset muy amplio, ¿no? No usamos mucha cantidad de información para este tipo de aplicación. Claro, yo supongo que también las imágenes en ese sentido son imágenes pequeñas, ¿no? O sea, Sí, digamos, no es como una foto que reconoce un área más grande, sino que están focalizadas en el área del ojo. sí, porque pues el ojo estaba iluminado, prácticamente la diferencia era el tipo de ojo, un ojo de una persona mayor, de una persona joven,
pues está prácticamente en las líneas de los ojos, ¿no? Era esa la diferencia Claro. mayor que teníamos en el dataset que teníamos. Eso fue un factor así específico que ayudó a que no se Sí, requiera tanta cantidad de imágenes. Genial. exacto. A ver, acá hay una pregunta genérica acá de Mirela. Dice, si quiero dedicarme a dispositivos médicos, ¿por dónde debo empezar? Dice, ¿ser técnico, ingeniero? ¿Qué cursos a nivel de medicina debo conocer? Yo de mi parte le recomendaría, por ejemplo, que es armar un equipo multidisciplinario y de todas maneras, como ya se dijo, tiene que haber un especialista médico ahí en el equipo, ¿no? Y de todas maneras se van a necesitar especialistas de otros sectores dependiendo hacia dónde va la aplicación. No sé, en tu experiencia, ¿qué le podrías comentar, Denis? Bueno, en nuestra generación prácticamente los que querían ser ingenieros pues se quedan como ingenieros. Yo creo que a estas generaciones actuales pues tienen la facilidad de tener especialidades, ya sea en ambientes, por ejemplo, la bioingeniería o estudiar una profesión que tenga que ver con algo médico y también de ingeniería, una especialización tecnológica. O sea, existen hoy esa facilidad de especializaciones. Creo que ya hay universidades que están pudiendo implementar este tipo de carreras, ¿no? Y en el mundo mucho más. Genial. Y bueno, una última pregunta, ya está la pregunta de Salomón Vilches. Acá nos dice, ¿ha Ujú. utilizado en proyectos dispositivos como el Node MCU ESP8266? Sí, sí, sí. La versatilidad de este dispositivo del Node MCU pues es bien amplia. Hemos creado, no para los primeros casos por ejemplo, para la Federación Peruana de Tiro con Arco, para otros casos sí hemos utilizado esto por el tamaño de espacio, la compatibilidad que tiene y pues la conexión que ya viene integrada con Wi-Fi. Sí, sí también lo hemos utilizado. Y hay dispositivos que sean iguales, o sea, similares de repente, si en caso no encontramos, digamos, ese dispositivo. Bueno, todo lo que tenga que ver con Arduino, Raspberry, pues prácticamente como microcontrolador, pues te ayuda a poder conectar cualquier tipo de sensor. Salvo exclusivamente ya necesites temas de procesamiento, yo recomendaría utilizar NVIDIA Jetson Nano, que tiene más capacidad de procesamiento, como puedes añadirle una cámara inclusive, y esta pues puedes utilizar inteligencia artificial. Dentro viene ya con el sistema operativo de Linux y esta puedes comenzar a generar más aplicaciones. Genial, no queremos abusar más de tu tiempo, Denis. De verdad que estoy muy agradecido por la forma como nos has compartido todo lo que han estado haciendo. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Esto es definitivamente un trabajo de equipo, lo que se ve. Y estamos, yo creo que contentos de poder tener tanta acogida, ¿no? Esta sesión ha Sí, tenido cerca de 70 personas conectadas en línea. muy Y bien. estamos comenzando a hacer las pruebas para poder transmitirlas por Facebook Live, así que poco a poco estamos agarrando más práctica en este tipo de eventos virtuales. Eso es muy Eh, bueno, Chebet. sí, sí, Te sí, felicito realmente por la convocatoria. Yo creo que pues, la generación de conocimiento en estos tipos de espacios interactivos finalmente va a facilitar a que pues, cualquier espectador, en este caso, pueda despertar una idea y motivar a generar una otra para poder crear sus propias soluciones. sí, esa es la idea, ¿no? Que todos somos un cuerpo que finalmente no estamos aislados, o sea, lo que haga cada uno de ustedes va a influir positivo o negativamente en el resto, ¿no? Y como Ujú. nación somos uno solo, así que tenemos que darnos la mano directo o indirectamente. Y el compartir lo que sabemos es parte de ese apoyo que necesitamos, ¿no? A veces algo que tú haces me puede inspirar y ayudarme a resolver algo que estoy queriendo fabricar o hacer. Y bueno, no quiero despedirme sin antes invitarlos a la siguiente sesión. La siguiente sesión es el próximo martes a la misma hora. Y el tema de la siguiente sesión es impresión 3D, ¿no? Entonces, impresión 3D, Genial. que vamos a abordar también un poco de los materiales disponibles que hay para imprimir en 3D y las diversas tecnologías. Eso va a estar a cargo de Jorge Valerio, parte del equipo del FabLab ESAM. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Denis. Gracias, chicos, todos los que se han conectado. Les agradecemos muchísimo. Esta es un esfuerzo del FabLab ESAN.
que está siendo grabado, evidentemente, y muy pronto lo vamos a publicar ya en nuestras redes sociales. Así que síganos, por favor, no se pierdan la siguiente sesión y ayúdenos compartiendo el enlace para poder tener mayor cobertura, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos.